Hola, soy Leticia García, actualmente gerente de responsabilidad social de Cervepar. Muy buenos días a todas, felices de que nos acompañen hoy al episodio de protagonistas de Somos Par. Somos Par es la primera plataforma empresarial que busca promover el liderazgo de mujeres. Y también muy felices de que nos acompañen estas 4 mujeres increíbles líderes hoy del país. Nos acompaña hoy Carmen Lier. Carmen es arquitecta con experiencia en el área retail. Actualmente se desempeña como gerente de contrataciones y diseño en Tecinci. Recuerdo cuando recién empezaba en el área más de construcciones civiles, un compañero me dijo, no hables vos con él, porque a vos no te va a escuchar, porque vos sos mujer. Me llamó muchísimo la atención. También nos acompaña Cristina Cano. Cristina es abogada y hoy es directora ejecutiva del Pacto Global Paraguay. A mí quizás de joven me hubiera gustado tener la posibilidad de ver una diversidad de cosas que yo ni sabía que existían, carreras o que mujeres podrían hacer tal o cual profesión. También nos acompaña Belén Lara Castro. Ella se desempeña como directora de TIO de Recursos Humanos. Yo vengo de un linaje de mujeres muy fuertes que nunca me cortaron por el ser mujer. Y también tenemos el lujo que nos acompaña Mercedes Argaña. Ella es especialista de desarrollo organizacional y en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Creo que la fórmula de la red de mujeres que se apoyan es muy importante. ¿Por qué ustedes consideran que es importante un espacio así entre mujeres y poder hablar sobre el liderazgo femenino? Yo creo que es importante porque formar red es importante. O sea, necesitamos impulsarnos mutuamente y tener estos espacios nos ayuda realmente a que podamos todas conversar. Finalmente a todas nos pasa situaciones similares o vivimos lo mismo y es importante juntas llevar adelante también ese camino. Yo creo que es muy importante, sobre todo pensando en las chicas jóvenes, lo importante que es poder ver los ejemplos y cuanto más diversos sean los ejemplos, creo que es sumamente importante. A mí quizás de joven me hubiera gustado tener la posibilidad de ver una diversidad de cosas que yo ni sabía que existían, carreras o que mujeres podrían hacer tal o cual profesión. Creo que es muy importante que cuanto más diversidad mostremos en lo que somos capaces de hacer las mujeres, ese lado inspiracional para las jóvenes creo que es muy importante saber también, que una niña joven sepa que puede ser ingeniera, arquitecta, lo que ella quiera hacer, pero creo que necesitamos mostrar más de esos ejemplos que sirva a las niñas y a las jóvenes y a aquellas que están decidiendo qué carrera tomar, que vean que hay un montón de caminos que pueden seguir. Sí, creo que la clave es el aprendizaje entre pares, ¿verdad? O sea, cómo a través de la vida de otra gente uno puede proyectar su vida. Y como decía Cristina, la diversidad de las historias va a enriquecer la trayectoria que cada una quiera trazar. Así es que creo que es enriquecedor siempre este tipo de espacios colectivos para mirarnos y también proyectarnos. ¿Qué significa para ustedes y qué tan importante fue la planificación de la carrera a lo largo de su carrera profesional? Una experiencia que realmente marcó el rumbo que yo tomé, incluyendo el profesional, que fue un año de intercambio. En ese intercambio realmente yo supe que era el área en el cual quería desarrollarme, lo que quería estudiar y tuve la suerte de poder concretar eso. Sigo haciendo exactamente lo que decidí en esa experiencia, en ese año, que era realmente dedicarme a las relaciones internacionales y todo lo que eso conllevaba. Entonces, realmente confirmé allí que el aspecto cultural era lo que me interesaba, las relaciones internacionales, y a partir de allí elegí mi carrera y hasta hoy sigo trabajando en eso. Tuve realmente la suerte de poder trabajar en lo que elegí, en lo que estudié. Si bien en el momento que yo había terminado el colegio no había la diversidad de carreras y de oportunidades que tienen hoy las chicas, que creo que en eso se mejoró muchísimo, pero sí era claramente el aspecto internacional y cómo prepararme para una carrera no solo en mi país, sino realmente pensar un poco más ampliamente y cómo prepararme para una carrera realmente internacional. Y gracias a Dios lo cumplí.
Yo creo que en realidad cambió mucho mi idea de lo que yo quería hacer. Recuerdo que estando en la facultad yo tenía una idea muy clara de diseño de ciudades que yo quería hacer, no se pudo dar por ese lado. Eh, Hice otras cosas, emprendí, hice un poco de diseño, pero en el momento en el que yo encontré gestión, lo que es gestión de proyectos, ese fue mi lugar y ahí ya, creo que ahí recién empezó mi planificación real, digamos. O sea, tuve una diversidad de experiencias y después ya fue planificación y ya fue estudiar sobre eso y ya fue la experiencia del día a día que es lo que hoy me tiene donde estoy, ¿verdad? Entonces, no sé si fue algo tan rígido, me parece que un Tan poco planificado como tan pensabas. planificado como yo pensaba, pero llega un momento en que yo creo que uno decide dónde siente que está en su lugar y ahí sí se puede hacer ese crecimiento un poco más pensado, pero la tecnología, las metodologías nuevas, todo eso también te va moviendo y haciendo parte de tu camino. Algo que no es tan rígido, por lo menos en mi carrera, no fue tan rígido. Arquitectura te da oportunidad para hacer demasiadas cosas. Y creo que hay mucho que hacer también internamente de cómo prepararse, ¿verdad? El otro día estaba teniendo una discusión con mi hermano súper interesante de cómo sus hijos ahora justamente que están en el momento de decidir o qué área estudiar y para dónde ir. Decía mi sobrino, bueno, pero también la suerte juega un rol o un papel importante. Y mi hermano decía, sí, pero para cuando ese momento se dé, hay que estar preparado para eso. Y Estar tal cual, formado, realmente para mí lo que marcó y lo que yo tenía en claro era, independientemente de lo que estudie, realmente el aspecto de aprender idiomas era una parte muy importante, ¿verdad? Entonces, realmente puse mucho empeño en eso. Creo que fue realmente el efecto diferenciador en lo que después tuve la oportunidad de hacer. Y creo que hay mucho de preparación también. Pero también la vida te va dando posibilidades. En la vida yo sabía que quería hacer relaciones internacionales, pero jamás me hubiera imaginado que a través del fútbol, que fue lo que mi gran parte profesional en el exterior, fue a través del fútbol. Nunca me hubiera imaginado que yo podría implementar o trabajar en relaciones internacionales a través del fútbol, por ejemplo. Entonces ahí también creo que eso es un aspecto sumamente positivo que tenemos los paraguayos. Tenemos una flexibilidad y una, ¿verdad? Y animarse también, ¿verdad? A algo súper Ahí. nuevo. Y diferente. Diferente. Y sobre todo masculino. Yo creo que hay un sticker que, ahora en el mundo de los stickers, que está el plan y la vida, ¿verdad? Y para mí eso es finalmente lo que te define. O sea, somos seres en movimiento, o sea, somos seres en movimiento, en construcción constante. O sea, para mí creo que el plan de carrera, si yo me pongo a pensar, yo quería ser veterinaria. Una vez mis hijos me preguntaban, mamá, ¿qué querías ser cuando eras chica? Y yo quería ser veterinaria. Hoy, ni por si acaso, o sea, me impresionan inclusive esas cosas, ¿verdad? Pero uno va descubriendo y creo que sobre todo es muy importante ir conociéndose a uno mismo. O sea, para mí el conocerse, el identificarse dónde realmente es el lugar donde te encontrás bien y en paz. Y es ahí donde fluís finalmente. Porque muchas veces estamos tan predestinados a hacer ciertas cosas. O sea, mi familia tenía que ser justamente acá al lado de mis colegas o abogada o arquitecta. Era así como que hacia dónde iba toda la familia. Cuando yo le dije, mi papá voy a estudiar psicología, me dice, te vas a morir de hambre, mi hija. Era así, te vas a morir de hambre. Yo le digo, bueno, papi, es lo que quiero hacer, es lo que creo. En el colegio era la que mediaba los conflictos de alguna manera. Entonces siempre estaba con todos los un poco más movidos y revoltosos y nos llevaban toda la dirección y yo también me iba. Entonces, cada vez que se iban ellos me quedaba yo, bueno, vos tenés que hablar con tus compañeros, a vos te hacen caso. Entonces decía, bueno, desde ese lado es donde fluías en esa mediación y dije, bueno, hacia ahí me quiero ir. Cuando comencé la carrera éramos 5 en laboral. Entonces sí decía, bueno, hay un mundo por ir descubriendo, pero era donde yo decía, ese es el lugar donde quiero estar. Entonces es importante decir dónde te sentís bien y qué talento tenés. La importancia del conocerse, hacerse introspección de decir dónde fluyo. Y puede ser que el resto no vea en ese momento, pero vos te sentís ahí. Y es también escuchar un poco a esa vocecita interna que tenemos de dónde queremos estar.
fuera de todo lo que a veces te lleva al mundo a guiarte, ¿verdad? Y animarte. experimentar también, ¿verdad? A veces ya escuché gente que tiene, muy jovencita, que tiene como un diseño fijo y en realidad a mí me pasó nada, que me desarmaron ese diseño fijo. Entonces es lanzarse y experimentar y trabajar en distintas cosas hasta que encontrás tu lugar. O sea, no siempre vos nacés ya predestinada a hacer específicamente una cosa. Quizá Y agarrar por el las camino. oportunidades también, ¿verdad? Que se van Totalmente. presentando. Y como decías, Carmen, el permitirse experimentar, porque yo me sentí identificada con tu historia también. La psicología, así como la arquitectura, te da muchas posibilidades hacia dónde ir. Lo social, lo comunitario, lo laboral. Y en ese sentido, vivir esa experiencia sin mucha ansiedad, porque se van a ir dando las cosas en esta combinación de intereses y oportunidades y preparación. Yo creo que esa es una de las... y hoy, por ejemplo, se habla de las carreras proteicas, pensando en el dios griego Proteo, que es un dios que cambiaba de forma según las circunstancias. O sea, lo que nos dicen los especialistas es que necesitamos estar muy atentos a lo que pasa en el entorno para que nuestros valores e intereses se vayan alineando y generemos oportunidades. Creo que ahí hay una posición activa que cada persona hoy tiene que tener, y en particular probablemente las mujeres, para ir ocupando espacios distintos. Y recuerdo una frase que me impactó de esos libros inspiracionales, decía: no compita, cree nichos nuevos. Sí. O sea, ¿qué de distinto puedo aportar? ¿Cuál es el valor que quiero generar? Y creo que esa es una pregunta, como decías, Cristina, muy interna. O sea, ¿cuál es el diferencial que quiero lograr? Y para eso uno tiene que hacer introspección y prepararse, y las oportunidades se van a ir dando. Y animarse por sobre todo, o sea, para mí Sí. es no ponerse esas barreras. O sea, nos ponemos muchas barreras. Nosotras somos las primeras que nos ponemos barreras. Así mismo. De esto Son no voy a internas, poder, sí. son totalmente mentales, de alguna manera, que ni siquiera nadie te dijo, pero animate a descubrir algo distinto, animate a probar, y si no te gusta, se puede cambiar. O sea, por eso para mí es muy ejemplificador el plan, la vida. Finalmente la vida te lleva. Y en esa evolución es donde tenemos que estar. Para mí ya no es más una planificación, es una evolución de la carrera, porque finalmente vamos evolucionando todos los días. Entonces tenemos que ir acompañando y ya no sesgarnos tanto en un cuadrito que tenemos que ir corriendo, que también en algún momento nos dijeron, ¿verdad? O sea, hay tantos paradigmas que es la mujer tiene que recibirse, tiene que casarse, tiene que... tantas estructuras tenemos. Tantas condicionantes. También que tenemos que ir empezando a romper eso y decir, bueno, ¿dónde quiero empezar? Y que realmente uno quiere, ¿verdad? O sea, como vos decías, Belu, en ese escuchar la voz interna, entender que una realmente quiere, ¿verdad? Y no caer, porque muchas veces están los estereotipos, ¿verdad? Los sesgos también, de que Los no, la condicionamientos mujer tiene familiares. presión familiar ¿Verdad? también, Eso, ¿verdad? Lo que dijo Belén y que ahora estás enfatizando, no siempre es fácil, pero tampoco no siempre es posible. Me parece fundamental el realmente escuchar lo que uno quiere hacer, pero no siempre sabemos en ese momento que uno tiene que decidir qué carrera seguir, y sobre todo a esa edad, quizás en ese momento no sepamos todavía para qué somos buenas, ¿verdad? En el momento que 100%. uno tiene que tomar una decisión tan trascendental como la carrera, ¿verdad? Yo no sabía si yo iba a ser buena en relaciones internacionales, ¿verdad? En ese momento, cuando terminé el colegio, yo no podía seguir relaciones internacionales, no era una carrera. Entonces lo más Existía. cercano era estudiar derecho para quizás después tal vez poder encontrar ese camino, ¿verdad? Pero sí me escuché y sí realmente sabía que eso era lo que quería hacer, ¿verdad? El tema cultural, el tema de relaciones internacionales, porque... ¿Y por qué mencionaba lo de los condicionantes? Tengo muchos amigos y muchos hijos de amigos que vienen de familias netamente médicas y que siguen la carrera de medicina porque su entorno familiar lo condiciona o porque, y quizás no se hizo la pregunta, ¿será que soy bueno para eso? ¿Verdad? Es como que siguió la inercia familiar pero creo que uno tiene que pensar un poco más a largo plazo, o de una familia de abogados, ¿verdad? Pero de escuchar y decir, bueno, si voy a ser abogado, realmente ponerse a pensar en cuál es realmente el trabajo del abogado. Estar en una oficina, o sea, pienso que una persona creativa, una persona deportista que está en una familia de abogados, tiene que realmente tener el valor y de decir, esto no es lo mío, y seguir eso, ¿verdad? Porque
en determinado momento o se va a frustrar o va a tener que dejar eso y buscar su propio camino. Sí, ¿verdad? Cristina, y en este buscar su propio camino, creo que es importante colocar que hoy, gracias al avance, por ejemplo, en psicología hay orientación de carrera. Entonces uno puede tener, hay hitos en los que uno tiene que tomar decisiones, de qué bachillerato sigo y después qué carrera sigo, pero cuando ya uno cree incluso que está encaminado en una carrera, pueden pasar cosas que te cuestionen. Realmente no era esto lo que quería. Entonces uno puede recurrir a servicios profesionales también de reorientación de carrera y no hay que temer eso. Hoy se plantea que en general una persona joven a lo largo de su ciclo laboral va a ir mutando, no solo de organización, sino también de perfil ocupacional. Y eso es muy enriquecedor. Pero si uno se tranca o siente que no está logrando, porque quizás tener demasiadas opciones también es un problema, qué es lo que quiere. La difícil elección. La difícil elección, uno puede recurrir a asesores, a orientadores o a pares o a gente que uno crea. Y ahí viene la figura del mentor, de los tutores, del mentor que uno puede elegir como para que te oriente sobre lo que es realista, sobre lo que... Sí. Porque es deseo, preparación, oportunidad y mercado. O sea, hay que conjugar todos esos elementos. Pero creo que es importante del rol del mentor y mismo. A mí me toca ser mamá, tengo 3 hijos varones en esa etapa de desarrollo. Hace poquito me llegaba un podcast justamente de vos tenés que ayudarle a tu hijo a descubrir lo que quiere ser. No decirle lo que tiene que ser. Claro, ayudar. Vos te dieron un ser que vos tenés que ayudar a descubrir. Y para mí lo mismo es el liderazgo. O sea, nosotros, es la gran responsabilidad que tenemos finalmente al tener equipos a cargo, es ayudarle a descubrir, a trascender ese camino, a transitar ese proceso también de... Puede ser que esté en una carrera que haya elegido en su momento y que no quiera hacer eso. Y también darle en el mundo laboral la oportunidad de, ok, hay algunos roles que sí son muy específicos porque, o sea, el arquitecto tiene que saber hacer los cálculos para una estructura, pero de repente el arquitecto puede a la vez hacer otras carreras dentro también de una corporación y está bien. O sea, no necesariamente tenemos que encajonarnos en el título que tenemos colgado en la pared tampoco. Entonces es mucho, para mí el rol del líder es ayudar a descubrir ese camino también a la gente. ¿Qué obstáculos específicos fueron encontrando, por sobre todo en el camino del liderazgo, ¿verdad? Al intentar, en realidad al ir creciendo dentro de la empresa o en la organización en donde estaban, ¿verdad? O sea, ¿qué desafíos fueron encontrando como líderes y por sobre todo como líderes mujeres también, ¿verdad? Que me imagino, acá tenemos diferentes rubros, me imagino el rubro constructor, ¿verdad? Súper desafiante. Cris, te escucho que estuviste también en el mundo del fútbol, en una gran multinacional, también en una organización súper importante con un tema también que va evolucionando. Así que mi pregunta va por ahí, ¿qué obstáculos fueron encontrando a lo largo de su carrera profesional siendo líder mujer? Creo que depende mucho del sector, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en temas de salud y seguridad, está como privilegiada la mirada a la ingeniería de la seguridad y como que una aproximación muy, muy rígida del cumplimiento normativo. Y ahí, por ejemplo, yo sigo viendo que hay cierta dificultad en incorporar la mirada más humanista del ser humano en el trabajo, de las actitudes hacia el trabajo, hacia el riesgo, y esas son todas cuestiones psicosociales. Entonces, cuando queremos insertarnos en determinados sectores, a veces también hay que combatir cierta mentalidad más, no sé si es más masculina o más, pero son cosmovisiones. Yo creo que las mujeres aportamos esta mirada del cuidado, esta mirada de la proximidad, de mirar a la gente, no solo a los procesos, y creo que hay que abrirse camino por ese lado también, validarse, con sostener estos discursos. Así es que creo que hay mucho de saber hacer y de danzar con las restricciones que eventualmente pueden aparecer. No sé cómo vivieron ustedes en sus diferentes áreas. Es interesante que yo creo que nos toca a nosotras, que somos más o menos de la misma generación. Yo creo que nosotras empezamos con un tipo de liderazgo, o sea, nuestros jefes eran diferentes a lo que nosotros queremos ser, o a lo que nosotros fuimos como transformando eso. Entonces, si bien es cierto, yo tuve suerte que sí hubo algunas mujeres líderes ya en mi época, cuando yo recién estaba empezando. Quizá no eran jefes directos míos, pero sí habían 2 o 3 personas a quienes podía mirar y que podía ver que la manera en la que
gestionaban, los que manejaban sus equipos, la manera en la que se relacionaban con otros líderes, que en ese caso eran todos hombres, era diferente, no tenían la misma forma de encarar los problemas, no tenían si había un inconveniente y era solo peleas, entonces hacían una pausa, invitaban, bueno, vamos a charlar, era diferente la manera en la que se encaraba eso. Entonces yo ya vi eso un poquito cuando recién empecé. Y después yo creo que sí tuve en el área de construcciones, y yo trabajo en una empresa que es de ingeniería, básicamente, más que de arquitectura, es muy de ingeniería, en la que sí, hasta hoy, si bien es cierto, dentro de Tecinci sí hay, o dentro de la empresa sí hay, está un poco más balanceado en la mesa de decisiones. La realidad es que la mayoría de los proveedores, la mayoría de los contratistas, la mayoría de las otras personas del rubro, los líderes son hombres, ¿verdad? Lo que o sea, no sé si es bueno o es malo, pero es una realidad, ese es mi día a día. Recuerdo cuando recién empezaba en el área más de construcciones civiles, un compañero me dijo, no hables vos con él, porque a vos no te va a escuchar, porque vos sos mujer. Me llamó muchísimo la atención porque yo venía, o sea, yo venía con toda la energía y nunca me detuvo, digamos, eso. Yo nunca vi ese problema. Y me pareció rarísimo y me acerqué y le dije, no, déjame, yo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo negociar, yo puedo hablar, yo puedo resolver este problema, sea mujer o hombre, yo tengo que poder resolver. Y después un poco en la escucha, a veces son como cosas chiquitas. Sentí en algún momento que se escuchaba más la misma solución se escuchaba más si decía un hombre que si decía yo. Y son cositas, creo que ni siquiera es a propósito que eso sucede en las mesas. Y en ese momento, cuando fue muy, muy obvio, yo tomé una decisión, me parece diferente, que fue entender cómo se comunicaba. Entonces, lo que yo cambié es la manera en la que comunicaba algo. Entonces, estar más calma, estoy en un lugar donde los números son importantes, los resultados son importantes. Entonces, yo transformé la manera en la que comunicaba la misma idea y hoy creo que eso hizo un cambio grande, ¿verdad? Entonces, me parece que eso ayudó también. Vi esos sesgos, a veces quizás no eran solamente porque era mujer, quizás sí, pero hoy ya siento que estoy más en el mismo lugar que el resto. Yo creo que tomando los sesgos, para mí, por lo menos particularmente, mis principales barreras fueron mías. Yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que realmente tuve líderes muy positivos que me acompañaron en el proceso, pares muy positivos que me zarandearon cuando tenía esa necesidad, porque es como que llega un momento en el cual, y la maternidad muchas veces no la queremos mencionar como algo, pero es una barrera que nos ponemos nosotros. O sea, yo recuerdo cuando nació mi segundo hijo, que estaba por cumplir un año, realmente no es que acababa de nacer tampoco, me ofrecen ir a hacer un programa de liderazgo al INCAE, una institución en Costa Rica. Tenía que estar como 20 días fuera, me mandaba a la corporación, se había hecho todo un programa, había sido seleccionada, entonces me dice, mira, te queremos enviar allá. Le digo a mi jefa, gracias, pero no, o sea, tengo un bebé muy chico. Y una par mía me dice, ni siquiera te fuiste a preguntar a tu casa si alguien te podía ayudar. ¿Por qué te cerrás vos a una oportunidad que, o sea, es como que en mi cabeza era, la mamá no se puede ir? Y fue tan simple organizar finalmente. O sea, llegué a mi casa después de que esta compañera me sentó y me dijo, esta oportunidad no vas a perder. Te vas a ir a tu casa, vas a hablar con tu marido y tratar de organizarte. Me fui a mi casa, hablé con mi segundo hijo, casi no dormía. Entonces yo siempre digo que tío me devolvió la salud mental inclusive en ese viaje porque no dormir un año es complicado. Pero sobre todo fue para mí esa experiencia de yo podía soltar cosas. Hay tantas cargas que nos ponemos nosotras y tantas cosas que queremos hacer perfectas en todos los roles que nos toca, que no pasaba nada. O sea, no pasaba nada que yo me vaya 20 días a un viaje que pueda aprovechar. Y en ese mismo viaje también estaba una directora que yo estaba así el primer día de cama. O sea, siempre cuento la historia porque era así de cama, yo, la mala madre que le dejé a mi niño solo. Y me dice, ya Belén, vos estás acá.
Tu familia está haciendo un esfuerzo para sostener allá tu casa. La compañía está haciendo un esfuerzo para hacer. Está siendo muy egoísta si vos no valoras la oportunidad que estás teniendo también ahora. Soltá. Soltá. ¿Tu hijo está comiendo? Sí. ¿Tu hijo está feliz? Sí. ¿Tu hijo está... ¿Qué necesita? Nada. Y vos podés aprovechar este momento. Entonces, para mí también son ir rompiendo esas barreras y también ir acompañando en ese transitar a la gente. ¿Qué pasa? O sea, yo le agradezco muchísimo a esa persona que me sentó ese día y me dijo, toma la oportunidad, no te cierres vos sola. Esos Ahí está. ángeles que aparecen en la vida. Así es. Y fíjense que en el 2023 se le premió el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin, que es una socióloga norteamericana que estudió cuáles son las brechas que afectan la carrera de las mujeres. Hizo un estudio longitudinal súper interesante y hay un gráfico que es así didactiquísimo. Entonces muestra hombres y mujeres caminando a la par, jóvenes caminando a la par. Aparece la maternidad y la mujer tiene que bajar unos cambios para ocuparse sobre todo de los primeros años y volver a subir cuesta. Entonces yo creo que lo que vos decís, Belén, es cómo se activa en nuestro ADN sociocultural las responsabilidades de la maternidad, el cuidado, el ser la buena madre, la culpa. Creo que ahí está uno de los principales desafíos, ¿verdad? De cómo conciliamos trabajo, familia, con más flexibilidad y con menos carga, ¿verdad? Y hay evidencia de que nos pasa, parece que hay como un chip que se activa y que genera expectativas del otro lado y también de uno. Cris, a mí me encantaría escucharte también y saber si en tu carrera profesional tuviste algún obstáculo o fuiste teniendo obstáculos en ese aprendizaje también de líder siendo mujer, ¿verdad? En un espacio también súper masculino como el fútbol o en otros espacios también que a lo largo de tu carrera. Muchos que creo que no tenía cómo prepararme para eso, ¿verdad? Yo gran parte de mi carrera profesional tuve la suerte, pero también el desafío de que haya sido fuera, ¿verdad? Y si a alguien le sirve o a aquellas chicas que están pensando en una carrera internacional o se proyectan en el exterior, creo que yo subestimé un poco, no tenía cómo prepararme, no tenía referentes para eso, sobre todo en un país tan lejano y tan difícil como Suiza, ¿verdad? Extremadamente opuesto al nuestro, ¿verdad? Creo que el tema cultural pesó bastante para mí, todo lo que yo había aprendido en Paraguay. Tuve muy pocos años de vida profesional en Paraguay y ya salí, ¿verdad? A un país tan desafiante como Suiza del lado profesional, ¿verdad? Entonces, para mí no fue fácil encontrar referentes en un país diferente, en un país extraño. No tenía muchos referentes en una organización tan grande. No éramos muchas mujeres con puestos de liderazgo en ese momento, trabajando con equipos casi netamente masculinos, ¿verdad? Me hubiera encantado tener quizás más referentes mujeres que puedan ayudarme cómo equilibrar no solo ese aspecto profesional que ya era difícil, pero también tener en la variable todo el aspecto cultural que yo tenía que manejar. Y realmente esa barrera cultural fue muy importante para mí, ¿verdad? Y lidiar con ese tener que demostrar todos los días, porque una paraguaya que trabaje en fútbol en Suiza eran como demasiadas variables negativas, ¿verdad? Y Seguro te preguntaban todo el tiempo si entendías o no los partidos. No solo los partidos, pero también el idioma, ¿verdad? Claro. O sea, lidiar con ese prejuicio de, está la paraguaya, tenemos que tener la reunión en español, ¿verdad? Porque partían de la base que una paraguaya no podía tener en francés o en inglés, ¿verdad? Y de hecho, para tener ese trabajo, yo tenía que hablar 3 de los 4 idiomas oficiales de esa organización tan grande a la que yo entraba, ¿verdad? Entonces, esos sesgos yo pensé que no habían en Europa, ¿verdad? Y sin embargo los tuve que día a día, ¿verdad? Creo que siempre hago como la broma, pero en serio, alguien tiene que crear un dispositivo que mida el nivel de energía que usamos las mujeres en demostrar lo que podemos ser. Pero, Cristina, una cuestión mucha energía. de lo que vos decís, de las barreras a las que te enfrentaste. Fíjate, bueno, llevamos cierto tiempo de trayectoria ya, probablemente las que estamos en la mesa. Yo creo que la nueva generación ya viene con más oportunidades porque muchas mujeres han abierto puertas.
o ha marcado tendencias y nuevas oportunidades. Hay un video de la CEO de Pepsi, que ustedes imagínense semejante empresa de presencia mundial, la CEO, ella es hindú, viene de la India y está en los Estados Unidos y vive con su familia, con su mamá. La mamá está con ellos. Y entonces cuenta a ella, le preguntan, ¿cómo usted concilia trabajo? Y cuenta, imagínense, con todo lo que uno tiene que afrontar en una empresa como esta, lo empoderada que yo soy, dice, un día llego a mi casa y mi madre me dice, fulana, no hay leche en la casa. ¿Cómo no previste? Nos sigue pasando a todas. No, claro, pero fíjense cómo o gas, o qué vamos a cenar hoy. ¿Verdad? Bueno, entonces hoy lo que se plantea es la gran revolución cultural, es redistribuir las responsabilidades domésticas y de cuidado. Que todos los miembros de la familia suman su cuota, que la pareja suma lo suyo, pero a veces parece, me dicen algunas amigas, que a las mujeres también nos cuesta soltar nuestros roles tradicionales. Así es que ahí viene esto de cambiar nuestro chip y entender que hoy las familias son familias trabajadoras. Mamá y papá trabajan y si no nos organizamos democráticamente y con responsabilidades distribuidas, sobrecargamos a algunos miembros y en general a las mujeres. Y eso penaliza la carrera de las mujeres y la salud mental de las mujeres. Así es que creo que es clave esto que trae Cris bueno, cómo vamos cambiando los estereotipos en el trabajo, pero también en nuestras casas. No, y estábamos hablando justo antes con Cris, porque pasa en diferentes lugares. O sea, el estereotipo que tenés de ocuparte de todo pasa inclusive en el grupo de WhatsApp del colegio. Y hablábamos un poquito antes. Mi hijo mayor, los grupos son solo mamás. Mi hijo Claro, más no chico, están los papás. mi hijo más chico, el grupo es mixto. Entonces, realmente esa generación está en cambiando. un cambio y en un proceso en el cual los dos somos responsables. Y eso que mi marido realmente para mí es un miembro fundamental del equipo y cómo gestionamos las cosas, pero es como que ya ves que las generaciones van cambiando. A mí es muy llamativo porque entre 7 años de diferencia, uno es toda la mamá y el otro es los dos somos parte. Claro. Belu, y ahí aprovecho para preguntarte, hace rato contabas parte de tu historia cuando se te presentó la oportunidad de ir a formarte afuera, ¿verdad? Súper personal acá la pregunta, pero también me imagino que fue súper importante también el apoyo de la familia, ¿verdad? Como vos decís, tu pareja es tu equipo, ¿verdad? También que te ayude a tomar esa decisión, a impulsar. ¿Crees que fue súper fundamental? ¿Cómo lo viviste también esa etapa aparte de la familia? Bueno, yo siempre digo, tengo la gracia de venir de un linaje de mujeres muy fuertes. Son mujeres que realmente contribuyeron y gracias al proceso que llevaron, contribuyeron mucho, inclusive a la democracia. Gracias a mi abuela se celebra el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Paraguaya. Ella era senadora que propuso en su momento la ley. Pero para mí es como que yo vengo de un linaje de mujeres muy fuertes que nunca me cortaron por el ser mujer, ¿verdad? Por eso yo creo que muchos conceptos fueron más míos y de roles que me fui poniendo. Pero sí creo mucho en ese hacer equipo, ¿verdad? Y creo que muchas veces el soltar cosas es hacer equipo con todos. Y en el trabajo también es hacer equipo. O sea, yo hoy me toca la suerte de estar en una mesa de directores donde soy la única mujer. Soy la única mujer del directorio en un mundo que somos 3.000 colaboradores, o sea, realmente es un mundo muy dinámico, pero también toca mucho hacer equipo. O sea, toca un poquito lo que decía en algún momento también Carmen, toca entender al otro y cómo cambiamos nuestro lenguaje para interactuar con el otro. Una de las ventajas que nosotros tenemos como mujer es esa herramienta de poder identificar el tono donde están y los hombres no tienen esas habilidades. O sea, tenemos también nosotros potenciar cuáles las habilidades de las mujeres en sí. Y también habilitar a los varones a descubrir sus aspectos más humanos, porque creo que ellos también tienen muchos sesgos y estereotipos de que no pueden expresar sus emociones. Y probablemente eso también es una carga. O sea, este proceso de transformación cultural necesita de todo. Todos tenemos que buscar cuáles son esos vectores que nos generan bienestar, que nos enriquecen, que nos nutren la vida y con seguridad los estereotipos de género y todas esas casillas que culturalmente hemos ido construyendo no sirven. Totalmente. Y ahí, chicas, aprovecho para consultarles también en esta carrera profesional. Hablaban de que el rol de un mentor, una mentora es algo súper importante, ¿verdad? Ahí preguntarles si fueron encontrando a lo largo de su carrera profesional, cómo impactó también, ¿verdad?, en el rol de esa mentora, ¿verdad?, en esas situaciones que justamente estaban contando a veces difíciles, o cómo liderar a hombres, cómo liderar equipos, cómo manejar las emociones. Preguntarles eso, ¿verdad?, si tuvieron
¿verdad? Y qué experiencia tuvieron por sobre todo. Yo creo que en mi caso, no sé si tuve una mentora realmente. O sea, tuve una persona que me ayudó mucho, pero que fue en realidad este hombre, ¿verdad? Que fue una figura masculina, fue la que a mí primero me protegió, me preparó y después me lanzó. Entonces, en mi caso no fue una mujer, pero sí encontré en otras mujeres, no necesariamente que eran líderes o no necesariamente que tuvieran una situación de poder sobre mí, pero sí tengo un grupo hasta hoy de compañeras de trabajo de comienzo de los 2000. Que somos 4 mujeres que nos reunimos cada cierto tiempo, a veces 1 año, a veces 3 años, ¿verdad? Pero conversamos y que impactaron en mí, ¿verdad? Porque cada una tenía su manera de liderar y eran distintas, pero también hasta hoy nos seguimos como ayudando y seguimos teniendo, qué sé yo, admiro cosas que lograron mis amigas, cada una en un área totalmente distinta, en marketing, en construcciones, en administración, y lo que ellas lograron, enfrentaron barreras similares, pero sí, digamos que nos fuimos ayudando y conversando y contando experiencias también. Entonces, para mí no fue un mentor solamente, sino que fue esa comunidad. A mí me pasa como algo así porque yo creo que una de las cosas que... El rol de mentor es más nuevo. Probablemente nuestra generación, así como hubieron muchas mujeres que impactaron en mi carrera. O sea, yo tengo, como les decía, vengo de un linaje de mujeres muy fuertes. Las mujeres de mi familia son para mí mis mayores referentes. Y mis colegas hoy son mis mayores referentes. O sea, para mí formar una red, y se formó una red tan linda de mujeres dentro de la compañía, las redes impulsan y a la vez las redes sostienen. O sea, tener una red de mujeres que realmente se alegre contigo, se halle así desde el fondo porque vos estás logrando cosas y vos sabés que esas mujeres van a apalancarte y van a tirar, van a llevarte para adelante, pero a la vez si te caes te van a sostener, esa es la red real. Y ese espacio colaborativo, por eso estos espacios me parecen tan buenos, porque son esas redes donde se juntan finalmente y que impulsan a las mujeres a seguir creciendo y realmente en ese genuino cariño de decir, quiero que te vaya bien y quiero más personas como vos en este proceso y yo quiero que el resto crezca y me encantaría que varias mujeres que eso también se generalice. Claro, Sí. o matar un poco esa idea, ¿verdad? De antes, De la de que las mujeres competimos Sí, entre sí, nosotras sí. Ese y es de un que mito, nos ese queremos es un mito tapar que hay entre que nosotras, derribar. que es una tontería, ¿verdad? Realmente. Y yo recuerdo la jefa de proyecto, en un proyecto grande en el que estábamos, surge una vacancia, dice, Mercedes, ¿qué te parece? No, yo tengo que estudiar más, tengo que... Entonces, esta cuestión del perfeccionismo, de la sobreexigencia que a veces uno se pone para estar a la altura, y esta señora me dijo, bueno, uno aprende en el camino, aprovechá, lanzate, hacé. Entonces, yo creo que ese es el impulso que a veces necesitamos, porque probablemente también es cultural esta cosa de exigencia que nos ponemos a nosotras mismas de estar súper bien preparadas, y no, a veces hay que dar el paso. Y cuando alguien te empuja y te sostiene, yo creo que es absolutamente empoderador. Así es que concuerdo plenamente con lo que están diciendo, de que en general esta trama solidaria que empuja el desarrollo es la que realmente Es la nos que tenemos que mueve potenciar muchísimo. y la que tenemos que potenciar. Sí. Bueno, llegamos al final de este episodio de Protagonistas Somos Par. Quiero agradecerle a cada una por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Carmen, gracias, Cris, gracias, Belu, gracias, Mercedes. Realmente historias increíbles estuvimos escuchando. Gracias por compartir sus experiencias, los desafíos que fueron atravesando también en su carrera profesional. Creo que esas historias van a inspirar muchísimo a otras mujeres que hoy nos están viendo. También quiero agradecer a todas las chicas que nos están acompañando acá de las empresas aliadas. Realmente muchísimas gracias por venir y espero que les haya gustado. ¿Les gustó? Sí. Bueno, y para cerrar, me llevo, creo yo, después de toda esta conversación, algunos mensajes súper claves. Creo que hablamos muchísimo de la importancia de la red de apoyo, de la red de mujeres y de apoyarnos entre nosotras. Creo que la red fue clave en el crecimiento profesional de cada una.
también hablaron muchísimo de lo que es la formación, de estar preparadas, de formarnos, de animarnos y de agarrar las oportunidades, ¿verdad? Y también algo súper importante, también respetar los tiempos de cada una y respetar las decisiones y no lo que te impone muchas veces la sociedad. Así que nada, por sobre todo, muchísimas gracias. Y les esperamos en el próximo episodio Protagonistas Somos Parte.